Queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quisiera leer el libro de Isaías, capítulo 59, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí se ha cortado la mano de Jehová para salvar a su pueblo, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su oído para no oír. Soberano Dios, te doy las gracias por esta oportunidad que me das el poder compartir tu palabra, que seas tú hablándonos, pues necesitamos de ti, alimentarnos cada día de tu palabra, para que haya cambio en nuestras vidas. Que tu palabra nos vivifique, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos anime y podamos salir bendecidos. Y no solamente ser oidores olvidadizos, sino que tu palabra quede plasmada en nuestro corazón para que haya cambio en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que convence. Toma mis labios y habla por la boca de esta pequeña, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar un coro muy conocido. Jeremías en Lamentaciones decía: escudriñemos nuestro camino. Y creo que es el tiempo y el momento para poder examinarnos. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Porque si podemos caminar correctamente ante los ojos de Dios, ante los demás, será bueno nuestro caminar. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios, que está en los cielos, y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por las bondades de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Por las bondades de Jehová, por las bondades de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Decía el profeta Isaías al pueblo de Israel: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar a su pueblo, ni su oído para oír su oración.
Es lo que nos dice hoy día a nosotros también la palabra de Dios. Que la mano de Jehová no se ha cortado. Siempre lo tiene extendido para ayudarnos. Para salir de cualquier situación que podamos estar viviendo, para fortalecernos, para suplir nuestras necesidades, para librarnos de cualquier problema. La mano de Jehová no se acortó ni para el pueblo de Israel ni para nosotros. Tampoco su oído para no escuchar nuestra oración. Lo mismo que le decía al pueblo de Israel nos dice a nosotros. Los oídos de Jehová están atentos, escuchando el clamor de cada uno de su pueblo. Está escuchando su oración y la mía. Si nosotros recordamos al pueblo de Israel, cómo nos sacó con mano fuerte de Egipto, cómo le mostró sus maravillas y solamente tenían que ser obedientes y agradarle a Dios. Cómo abrió ese mar y cómo lo sustentó 40 años, nunca lo dejó. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7:19, y de las grandes maravillas que vieron tus ojos, y de las grandes señales y milagros, y de la mano poderosa, y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, el que guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así su nombre perpetuo. Isaías 63:12. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. El pueblo de Israel vio la mano de Dios, cómo lo sustentó, cómo le proveyó, cómo suplió sus necesidades, cómo le dio victoria con los enemigos. Es lo mismo que nosotros vemos cada día la mano de Dios. Cómo nos sostiene, cómo nos guarda, cómo nos protege, cómo nos cuida, cómo nos suple y nunca nos ha dejado. Y en todos los momentos que podamos estar pasando, le decía al pueblo de Israel y nos dice a nosotros: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Es una promesa que Dios no miente. Y creo que hemos podido ver la mano poderosa cuando nos ha ayudado en los momentos más difíciles. Nos ha sostenido con su brazo fuerte y nos ha mantenido en pie y firme, gracias a Dios. Había un problema grande en el pueblo de Israel. Había una razón por la cual Dios no escuchaba su oración y su rostro lo había volteado. Vuestras iniquidades y vuestros pecados, dice en el verso 2, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para no ver su rostro al pueblo, ni sus oídos para escuchar la oración de Israel. Es lo mismo que pasa con nosotros, querida iglesia, hermanos. Que muchas veces Dios no nos escucha porque hay una causa, hay una razón poderosa por la cual Dios no voltea su rostro a mirarnos. Y luego comienza Dios a enumerarlo, dice: vuestros pecados y vuestras injusticias y vuestras iniquidades ha hecho que Dios no escuche su oración al pueblo de Israel. Y es lo mismo que nos dice a nosotros: vuestras injusticias, nuestro mal proceder, transgredir la ley de Dios, sabiendo, conociendo la palabra y no lo hacemos. Nosotros mismos con nuestras propias actitudes y comportamientos, nuestra forma de vida, muchas veces hacemos que Dios no nos escuche y que voltee su rostro. Y comienza a enumerar en el capítulo 59 muchas causas por las cuales Dios no escuchaba al pueblo de Israel. Yo creo que nosotros también podemos confrontarnos y darnos cuenta que también sucede a nosotros. Y comienza a enumerar, y una de ellas dice que buscaban a Dios solamente de labios, de apariencia. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 29:13, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y su corazón y sus labios, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No hay nada de por qué diferenciar entre Israel y nosotros, porque muchas veces congregamos en una iglesia. Muchas veces estamos orando, buscando de Dios, pero nuestras actitudes y nuestro comportamiento dejan que hablar. Y venimos y adoramos y no hay cambio. Dios no quiere un pueblo que le busque de apariencia, sino un pueblo que le busque de corazón. Y para buscarle de corazón tenemos que reconocer
que hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas por Dios. Dios le hablaba al profeta Isaías y le decía en el libro de Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En el verso 2 del capítulo 58 de Isaías dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y piden justos juicios y no quieren acercarse a mí. Se acercaba el pueblo de Israel hacia Dios pidiendo que les revele su camino, que les revele los justos juicios de Dios, pero ¿qué iba a revelarles? Si el pueblo estaba torcido, si el pueblo estaba caminando en pecado. Queremos que Dios nos revele su voluntad si no hacemos lo que es correcto. Iglesia, nos parecemos al pueblo de Israel. Hermanos, nos parecemos al pueblo de Israel. Aún más, lo que sucede hoy en día, no hay nada que podamos diferenciar a Israel con nosotros. Vamos a la iglesia a escuchar un mensaje para ver qué nos va a decir el predicador y nos vamos con un corazón preparado para que Dios nos hable a través de su palabra. Escuchamos y decimos, a ver, vamos, ¿qué va a predicar? Y yo les puedo decir que muchos están escuchando en esta cuarentena diferentes mensajes, pero entra por un oído y sale por el otro. Dios no quiere oidores olvidadizos. Dios quiere hombres y mujeres que hagamos y seamos hacedores de su palabra. Dice la palabra de Dios que Dios mandó al profeta Ezequiel al mismo pueblo de Israel y de Judá. Ezequiel 33, del 30 al 32, y dice la palabra de Dios, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de su casa, y hablan cada uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no pondrán por obras. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos andan en sus avaricias. He aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así vivía el pueblo de Israel. Dios mandó profetas a hablarle que se arrepienta, que cambien su manera de vivir. Le escuchaban, qué bonito predica, qué bonita la palabra de Dios, pero no hay cambio. Lo mismo sucede, Dios nos habla por diferentes maneras. Escuchamos mensajes, escuchamos tal un testimonio, Dios nos está hablando y decimos qué bonito. Dios no quiere que digamos qué bonito. Dios quiere que pongamos por obra lo que escuchamos. Si no, nos parecemos al pueblo de Israel. Y el pecado era la causa que separaba a Dios del hombre. Y es lo que nos separa a nosotros de Dios. Y comienza a enumerarle en el mismo capítulo 59 muchas causas por qué Dios no le escuchaba. Y entre ellas vamos a enumerar y comienza diciendo las manos derramadoras de sangre y los dedos de iniquidad. Las manos derramadoras de sangre, como dice la palabra de Dios en Ezequiel 9:9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá es grande en gran manera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidades. Pero han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no nos ve. Tal vez usted me puede decir, pero aquí no me toca a mí, porque yo nunca he agarrado un arma para matar, ni un cuchillo. Mis manos nunca se mancharon de sangre. No tenemos que ser un homicida o agarrar un revólver o un cuchillo, un arma blanca para poder convertirnos en homicida. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene permanente vida en él. Es algo que Dios abomina. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 6:17, las manos derramadoras de sangre inocente Jehová aborrece. ¿Cuántas veces
en la iglesia, en el pueblo de Dios, se ha cometido aborto. Padres cristianos, por la vergüenza del qué dirán, sus manos se manchan de sangre inocente. ¿Cuántas veces por el daño que nos han hecho, por la maldad, no sé lo que puede haber pasado? A veces nuestro corazón se llena de odio, de resentimiento, y no necesitamos usar un arma para que nuestras manos estén manchadas de sangre. Yo creo que a veces, si nos damos cuenta, nuestras manos se han convertido en manos derramadoras de sangre porque hay cosas en nuestro corazón contra nuestro prójimo. Y esto Dios aborrece. El otro punto por el cual el pueblo de Israel, Dios había apartado su rostro, dice la Biblia en los siguientes versículos del capítulo 59, hablan mentira. Dice la Biblia en Jeremías 9:5, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbrados a hablar su lengua, hablan mentiras y se ocupan de hablar perversidades. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:19, el testigo falso, el que habla mentira, aborrece a Jehová. Y Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. El pueblo de Israel hablaba mentira y la mentira va juntamente con el engaño. Y el pueblo de Dios en la iglesia, muchos mienten. Se ha vuelto algo natural mentir. Si usted se pone a pensar cuántas veces le ha dicho a su hijo, dile a mi hermana, dile al vecino que no estoy y usted está allí. Mentimos por diferentes razones, pero es mentira. Mentimos por miedo, mentimos por temor, hasta aún decimos mentimos por amor. No, mentira es mentira. Y Dios aborrece. Tenemos que aprender a ser veraces. No importa lo que podamos, las consecuencias de poder decir la verdad, que se enojen, que se molesten, que no me hable. Pero Dios quiere un pueblo que sea sincero. Un pueblo que hable verdad. En la misma casa del pueblo de Dios hablan mentira. Y es algo tan natural que no nos damos cuenta que estamos entristeciendo el corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. El pueblo de Israel era injusto. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Dice la palabra de Dios en Jeremías 5:1, Dios manda al profeta Jeremías y le dice, busca pues por las plazas si hay hombres que hablen verdad y si haya justicia, que busques y yo los perdonaré. Había tanta injusticia. A Dios no le agrada la injusticia. Miren, en el libro de Levíticos 19:15 dice, no hablarás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Miqueas 3:9. Oíd ahora, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomina el juicio y pervierte todo el derecho. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. La injusticia comienza por casa. A veces creemos a alguien, al hijo que llegó primero y al otro no le creemos. No hay equidad en nuestra propia familia, somos injustos. Y a Dios no le agrada la injusticia. No importa quién sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, el que me apoya, no importa. Dios quiere que usted y yo seamos justos en toda nuestra manera de actuar, de proceder, en el trabajo, en el negocio. Hay que ser justo, porque esto le agrada a Dios. El pueblo de Israel no era justo, aún más. Se dejaban sobornar. Los sacerdotes, los pastores, enseñaban por dinero. Es lo mismo que pasa hoy día.
te enseño tal libro, te enseño tal discipulado y cobran. ¿Cómo vamos a cobrar para enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a enseñar para que un pueblo crezca y se alimente? Así pasaba con los sacerdotes, con los pastores en el pueblo de Israel. Cobraban. Y yo diría más, hoy en día cobran por una sanidad. ¿Cuánto da 500? ¿Cuánto dan 1000? Y que tiene 10 soles lo apartan a un lado. No es lo mismo que pasaba en Israel que pasa hoy en día. Qué triste es la condición de la iglesia. Por eso muchos impíos no quieren saber de Dios, porque nosotros mismos somos culpables para que ellos no quieran venir a conocer de Dios. Pastores cobrando por una sanidad. Si de gracia recibiste, de gracia da. No se puede cobrar. Se levantan profetas hoy en día, lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel, profetizando que Dios dijo una cosa. Dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. El ser profeta, el ser pastor nos hace superior. No, iglesia, todos somos hijos de Dios, y el que más tiene, más se le va a demandar. Profetas adivinaban, pastores cobraban. Es lo mismo que pasa hoy en día. Se está perdiendo el temor a Dios. Dice, confiaban en vanidad hacia el pueblo de Israel. Es lo mismo que pasa. Muchos porque tienen un buen trabajo, algo seguro, tienen buena posición económica, estatus social, buenas influencias, confían en lo que tienen. Así era el pueblo de Israel. Confiaban y se sentían seguros y poderosos por lo que tenían. Iglesia, nuestra seguridad es Dios. ¿Cuántos cristianos ahorita pueden tener dinero, mi amigo? Puedes tener dinero, ¿y qué puedes hacer por esta enfermedad, por el COVID? No se puede hacer nada, ni tu dinero, ni tu influencia. Dice la palabra de Dios, bendito es el hombre que ha puesto su confianza en Dios. No confiar en lo que podemos tener, porque todo esto es pasajero y todo esto puede desaparecer en cualquier momento. Conciben maldad. El pueblo de Israel era así. Se han inclinado a hacer lo malo. Y luego comienza a hablar en forma metafóricamente. Dice, incuban huevo de aspid y tejen tela de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras. Pura apariencia. Su corazón está lleno de maldad para dañar a las personas, para dañar al pueblo de Dios, de amargura, de resentimiento, de odio, que solamente quieren perjudicar a la iglesia, a tu hermano, a tu amigo. Parecemos como los fariseos hipócritas, que Jesús le decía en Mateo 12:34, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Conciben huevo de aspid, pura maldad hay en ellos, que solamente su boca bota maldad, daño. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No podemos nosotros albergar eso en nuestro corazón contra nadie. Ni siquiera podemos pensar mal de nuestro prójimo. A Dios no le podemos engañar. Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque estas cosas, dice Jehová, aborrezco. Y el otro punto dice, tejen tela de araña. La araña se toma su tiempo para tejer su tela de araña. Se toma mucho tiempo y lo hace con mucha paciencia, de tal manera que algún insecto quiere entrar por allí, inmediatamente se queda atrapado. ¿Cuánta gente traman, maquinan mal en su corazón para dañar, para perjudicar a tu hermano, a tu familia, a tu amigo, a la iglesia? Dice la palabra de Dios, solo quieren dañar. El salmista David decía en el libro del Salmo 145, me han escondido lazos y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda
y me han puesto lazos. Luego sigue diciendo la palabra de Dios. Continuamos en el verso 6. Sus telas no cubrirán para vestir. Tus pecados no te va a cubrir. Porque todo lo que usted y yo hacemos, estás descubierto ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que sus ojos están mirando al mundo, al bueno y al malo. Así que no nos podemos esconder de lo que hacemos. Aunque nos podamos vestir como podamos vestirnos, nuestro pecado siempre está delante de nosotros y en contra de nosotros. Porque Dios lo ve. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 33:13. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. ¿Saben qué más había en el pueblo de Israel? Había robo. Dice la Biblia en Jeremías 6. Injusticia, robo, avaricia, profetas engañadores, y curan la herida con liviandad, diciendo paz y paz. Lo mismo que pasa en el pueblo de Dios. No se dice el pecado por su nombre. Tratamos de justificar el error del hermano y no podemos decirle eres un mentiroso o eres un fornicario. A Dios no le agrada que estés en adulterio, pero siempre hay una justificación. Por eso curan las heridas con liviandad. Es tiempo que nosotros aprendamos en casa a llamar las cosas por su nombre, el pecado por lo que es. No importa que se enoje, no importa que se moleste, no importa que me dé la espalda y no consentir que se tolere muchas cosas. Dice la palabra de Dios que sus pies corren hacia lo malo, a caminos torcidos, el mismo capítulo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sus pies corren para hacer lo malo. A lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Usted decide por qué camino caminar. No se engañe. No se justifique. Aún más, dice la palabra de Dios en Jeremías 23:14, que los profetas andaban en adulterio, en mentira. Así andaban y así profetizaban. Cuántas cosas desagradables hacía el pueblo de Israel. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Por eso el profeta Isaías le habla a Israel y le dice, por eso Dios no te escucha, Israel. Por eso Dios volteó su rostro, no te está mirando. Y nosotros nos ponemos a pensar, tal vez por eso Dios no nos escucha. Porque hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Hay tantas cosas que tenemos que arrancarlo. Y para poder arrancarlo tenemos que reconocer que hay errores en nuestra vida. No se justifique. Dice la palabra de Dios que al que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es tiempo que usted y yo digamos, sí Señor, en mi corazón hay amargura, sí Señor, yo miento, sí Señor, yo soy mentirosa, sí Señor, yo vivo una vida desagradable, vivo peleando con mi hermano, vivo en forma egoísta, en celos, en contiendas, en ira, en discusiones, en muchos pecados. Vivo fornicando, la iglesia, el pueblo de Dios fornicando. Iglesia, el pueblo de Dios adulterando. Ya es tiempo que nos saquemos las máscaras y digamos, Señor, esta es mi falta. Es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Que nos saquemos las caretas y digamos, esta es mi falta. Sí, reconozco que te estoy fallando. Por eso no me escuchas. Y sé que no me vas a escuchar. Es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Que le digamos solamente eso. Yo reconozco mi falta. Te fallé. Por eso Dios no le respondía a Israel. Por eso Dios no le escuchaba a Israel. Por eso dice en el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho entre vosotros, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado se ha ocultado para no oír su rostro. Decía el salmista en Salmo 44:24, ¿por qué escondes tu rostro?
y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Es lo mismo que estamos pasando. Estamos pidiendo que Dios calme, que Dios mitigue todo lo que está pasando de este COVID-19. Es la mano de Dios, porque el pueblo de Dios se ha enfriado. El pueblo de Dios está viviendo una vida desenfrenada. El pueblo de Dios perdió el temor. La gente, el mundo entero, solamente estamos entristeciendo el corazón de Dios, y tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. Decía Isaías 1:15: cuando extendiere vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré, lleno están de sangre vuestras manos. Proverbios 1:28: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no le oiré. Podemos pasarnos horas, podemos hacer vigilias, ayuno, podemos buscar de Dios, predicar, pero si nosotros no reconocemos nuestra falta, no nos va a escuchar. Se pasará 3, 4 horas orando, clamando, y Dios está esperando de usted y de mí solamente decir: este es mi pecado. Y usted va a ver que las cosas van a cambiar. En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra nación, en nuestro Perú y en el mundo entero. Es lo que está esperando Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 66:18: y si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Decía el salmista. Pero Dios escuchaba al salmista porque trataba de ser agradable ante los ojos de Dios. No somos perfectos. Tenemos tanto defecto, pero tenemos que cambiar cada día y ser mejores para agradarle el corazón de Dios. Lo único que Dios quería del pueblo de Israel es arrepentimiento, y ellos no lo hicieron. Si nosotros no nos arrepentimos, iglesia, amigo, las cosas no van a cambiar. Israel no se arrepintió y fueron llevados cautivos por los asirios. Judá no se arrepintió y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor en Babilonia. Y si nosotros no nos arrepentimos, pues nada va a pasar y las cosas van a empeorar. Dice la palabra de Dios en Isaías 39:23: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautivo por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí mi rostro de ellos y los entregué en manos de los enemigos. ¿Qué es lo que hizo? Lo entregó en manos de los asirios por no querer cambiar. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 5:15. ¿Saben cuándo reconoció Judá su pecado? Cuando estaba en cautiverio. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado cautivo entre las naciones, las ruinas sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Pasar más momentos de angustia y de dificultades? ¿Queremos pasar momentos más duros para darnos cuenta que nosotros somos culpables, que todas estas cosas estén pasando? Usted puede decir: ore por el COVID. No, nadie va a hacer nada, porque Dios está enojado con usted, conmigo, con el mundo entero. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Dios es real, Dios no ha cambiado, Él está mirándolo, Él está mirándome, y es tiempo que en este día, en esta noche, usted y yo, ahí donde usted se encuentre, reconozcamos nuestra falta para que Él tenga misericordia. Por eso cantaba al principio: escudriñemos nuestro camino. Creemos que sabemos la palabra de Dios y hablamos muy bonito la Biblia y sabemos y repetimos textos, pero ¿de qué nos sirve si no hay cambio en nuestras vidas? Si seguimos siendo los gritones, los mentirosos, los murmuradores, los chismosos, seguimos viviendo en el pecado, ¿de qué nos sirve, iglesia? Somos culpables nosotros.
Porque Dios siempre está su mano extendida para ayudarnos. Hemos visto muchas veces. Y ahora, ¿por qué tal vez no nos quiere escuchar? El mundo entero se está destruyendo. El mundo entero está en caos. Muchos están muriendo. Porque la iglesia tiene que volverse a Dios. El pueblo tiene que volver a reconocer sus pecados, su falta, llevando una vida tibia, una vida fría, una vida religiosa, una vida que usted mejor que yo lo sabe. Es tiempo de cambiar, no nos engañemos. Queremos vivir esa vida como pasó el pueblo de Judá, llevando cautivo o el pueblo de Israel, para darse cuenta que habían fallado a Dios. Su misericordia es grande. Y es esta noche que usted y yo tenemos que meditar en qué área estamos fallando. ¿Cuántos años viene viviendo esa área y no cambia? Años. Porque usted no quiere reconocer su falta, su orgullo, su altivez. Cree que todo lo sabe, que todo lo puede, su autosuficiencia. Ya doblémonos ante los ojos de Dios. Este es mi pecado. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué esperamos, iglesia? ¿Qué esperamos? Dice la Biblia en Isaías 43:25. Yo soy Jehová, el que borra tus rebeliones por amor a mi nombre, y no me acordaré de tus pecados. Queremos seguir viviendo de esta manera. Queremos seguir viviendo como estamos viviendo, engañándonos, creyéndonos espirituales porque tenemos 30 años en el Evangelio, 50 años y creemos que todos lo sabemos. Los años en el Evangelio no nos da la espiritualidad, los frutos, el cambio de vida, que reconozcamos nuestras fallas. Por eso quiero cantar con ustedes. O tal vez yo lo cante y usted cierre sus ojos. Escudriñemos nuestros caminos. Y usted cierre sus ojos y mientras que yo estoy cantando, usted medite. Medite, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Escudriñe. Y allí dígale, Señor, esta es mi falta. Perdóname. Cuántas cosas hay en mi corazón que estorban mi relación contigo. Cuántas cosas hay dentro de mí que impide el ver tu mano poderosa para ayudarme. Mira cómo está tu familia. Mira cómo está usted. Es tan difícil poder quebrar nuestro orgullo y reconocer nuestra falta. Solo la misericordia de Dios nos sostiene. Y esta es la noche, allí donde usted se encuentre. Sí, Señor, yo te fallé. Cámbiame. Y mañana será un día mejor. Porque dice la Biblia que Él se deleita en su misericordia. Él se deleita en su misericordia. Él es grande en misericordia. Y hasta aquí, Él ha sido fiel con usted y conmigo. No porque lo merecemos, solo por misericordia. Gracias, Padre. Tu palabra fue dada. Ahora tú harás tu obra, mi Dios. Toca los corazones de aquellos que han escuchado tu palabra. Es clara y es verdad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios.
siglos consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Padre Celestial, tu palabra es tan clara, bendito Dios. Hay tantas cosas en nosotros que tenemos que cambiar. Tu palabra es el espejo donde nos vemos. Yo quiero ser mejor para ti. Y allí mis hermanos que están escuchando, que puedan reconocer también sus faltas. Son tiempos de mucha bendición y lo único que tú quieres es que reconozcamos que te fallamos diariamente. Que ya no nos justifiquemos. Cambia nuestra vida, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Estamos como el pueblo de Israel y no queremos vivir de esa manera. Queremos ser diferentes y ante ti nuestros pecados están descubiertos, no te podemos engañar. Perdónanos y que tu misericordia nos alcance cada día. Bendigo la vida de aquel que escuchó. Bendigo la vida de aquel que hizo esta oración reconociendo su falta. Que tu misericordia llegue en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra a ti. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Dios lo bendiga, mi amigo.